solo una cosa justo, Sí. o sea, cuando dices de ir echando, porque el tema de la masa crítica es que nosotros, por ejemplo, en el colegio es que hasta que llenes una compostera tarda, ¿no? Pero el tiempo cuenta desde que la cierras de todo, o sea, nosotros, claro, llega el fin de semana y se baja, con lo Claro. cual no damos, o sea, a lo mejor tardamos 4 meses en llenarla, pero aún así, ¿sí sigue interesando echar ahí o no? Porque Lo suyo estamos es seguir parando. echando, porque además eso se va a seguir descomponiendo. Lo ideal es llenarla hasta arriba, que ese montón arranque, y según va bajando tú sigues echando, porque como ya se está descomponiendo el tamaño va a bajar mucho. Sobre todo cuando la parte seca es la que se empieza ya a descomponer. Claro, la parte seca no mengua de tamaño porque es, digamos, dura, Sí. pero según se va descomponiendo baja mucho el volumen. Entonces ahí sí que tienes que seguir echando y intentar mantenerla llena. ¿Qué ocurre? Que cuando lleguen esos 9 meses, tú vas a vaciar tu compostera, vas a cribarlo, lo que no se cribe lo vuelves a echar Sí, ya está. y fin del problema. Puede ser que saques compost 2 días después de haber echado materia nueva. No pasa nada, pues esa materia la dejas ahí. Lo único que sí es ideal el tema de llenarlo lo antes posible. Entonces, por ejemplo, ahora viene un momento muy bueno, porque claro, se quita toda la planta de verano, tenéis un montón de materia seca que podéis usar, vais a tener también materia húmeda que podéis traer de casa, entonces las composteras las llenaríais, fíjate, o sea, necesitáis pues a lo mejor 10 composteras para todo lo que tenéis aquí, para tener algunas que llenéis y otras, cuando esas estén llenas, podéis ir echando ahí. Además, ir poco a poco, ¿no? Aquí Eso tenemos biotrituradora. Encima, fíjate. Porque lo suyo es cuanto más picamos. Claro, eso es ideal. Lo importante es que cuanto más picado esté para que coja temperatura, Claro, es mejor. claro. O sea, de hecho, cuando sacamos plantas y biotrituramos, que nos las llevamos al colegio, Eso. le echamos toda esa especie de pasta Ajá. y lo mezclamos con hojas. Nosotros siempre tenemos una compostera con hojas del otoño, pero pequeñitas, no de plátano, que son durísimas. Son durísimas, igual que la hiedra, no sale, Sí, no se están, descompone. o sea, no es tal, pero en las pequeñas de los árboles pequeños, que es una manera, entonces vamos echando eso Claro. para hacer la mezcla. Pero cuando haciendo la mezcla, bueno, y sí revolvemos, ¿eh? Nosotros a partir de un momento tenemos que revolverlo todo para que... Pero removéis de darle la vuelta, porque eso era No. algo que os iba a Con el preguntar. birbiriji este. Vale, vale. O sea, con esto y airearlo, ¿sabes? Eso O sea, es. Sí, para que... Es que esa es la diferencia, porque hay mucha gente, el otro día en el huerto de la Quinta de los Molinos nos decían, no, es que nosotros, como a los 4 meses de empezar, la abrimos, sacamos todo y lo volvemos a meter. Digo, ¿pero cuál es el sentido de eso? Dice, airearlo. Digo, no, airearlo no, ahí lo que estás haciendo es parar el proceso de compostaje porque toda la temperatura que ha adquirido, Sí, aquí. una vez que la sacas todo y lo vuelves a meter, tiene, Para enfriar. no arranca de nuevo, pero prácticamente. Entonces toda la temperatura la has perdido. Lo que hay que hacer es lo que hacéis vosotros, o bien con esa especie de sacacorcho se mete, se le da unos golpes para que se vaya aireando, o si no con una horca. Clavas la horca, vas haciendo un poquito palanca, pero no se trata de coger lo que está abajo y pasarlo arriba, se trata de ir aireando. un poco. De ahí lo que os decía de que a mí, por ejemplo, lo que más me gusta son las composteras de palés. La cantidad de huecos que tienes entre cada tabla permite una aireación brutal. Yo, de hecho, a lo mejor muevo mi compostera 2 veces al año, como mucho, y el compost se va haciendo perfectamente, no se pudre, no se apelmaza. Pones todas tus capas, se empieza a descomponer. Claro, esas capas van menguando de tamaño. Entonces, según van menguando, los trozos grandes que tú has echado se van descomponiendo, se hacen más pequeños, se acaba compactando. Entonces, si se compacta, hemos dicho que no circula el aire. Entonces, metes tu aireador, mueves un poquito, el aire se sigue moviendo y perfecto. ¿Con tapa o sin tapa? Con tapa. Nosotros con tapa y impermeable. Impermeable. Sí, ¿Por Le qué? ponemos- por la lluvia. Para que no se nos empape cuando llueva. Yo, por ejemplo, en lugar de impermeable, lo que uso es brezo o cañizo o algo así, que permita que pase el agua, pero que no se encharque. De hecho, hay composteras de las de plástico que venden que tienen forma de embudo para aprovechar ese agua. ¿De qué va a depender? De la cantidad de horas de sol que tengamos. Si está en una zona muy seca porque le pega todo el día el sol, nos va a venir bien que cuando llueva se moje. Porque si nosotros tenemos un montón de compost que se seca, no va a funcionar. Entonces esa humedad nos va a venir bien. Si por el contrario lo tenemos a la sombra, como no va a coger tanta temperatura, si encima entra agua, se pudre todo. Y empieza, ¿Vale? o sea, al principio uno de los problemas que tuvimos cuando construimos las composteras es que le pusimos también tapa de palé, pero con abertura, o sea que no tenía. Cayó una tormenta, se empapó y aquello empezó a apestar porque empezó a pudrirse. A pudrirse, sí. Pero si ya está esa humedad, que está cerca del 60 o el 50, como le caiga un chaparrón, se empapa. Tienes problema. Tienes problemas porque hay que sacarlo todo y tal. Entonces, lo que hemos comprobado es que hay que taparlo impermeable, Ujú. que te evitas ese problema que en un colegio o en un parque público es un muy problema importante, grande. es porque en el campo te da igual, ¿no? Sí.
te evitas ese problema. Y en cambio, si lo abres y ves que está seco, lo mojas Lo con riegas una un poquito. regadera. Que ves que está muy húmedo, pues les echas hojas secas. O sea, nosotros solemos revolverlo cada semana o cada 15 días, airearlo. Echar un vistazo, que no queden huecos y tal, pensando también en los roedores, porque tenemos alcantarillas cerca y estamos en un colegio. Ahí hay que tener más ojo con ello. Claro, o sea, es muy importante porque entonces se te cae todo el proyecto. Eso ¿no? es. Y entonces, mirándolo y eso, y manteniendo la humedad en ese nivel, No hay problema. no hay problema ninguno. No. Pero por eso impermeable, ¿sabes? Además, con tapa nos viene muy bien, porque nuestra compostera va a haber lombrices que aparecen solas, que no es que nosotros añadamos lombrices, pero la ponemos en el suelo suelo tiene vida. Todos los insectos, las lombrices, los gusanos, todo lo que haya por ahí, nos viene genial, porque eso, al ir moviéndose, parece una tontería, pero va creando túneles, va aireándolo, sus excrementos se quedan ahí y no queremos que los pájaros se lo coman. Eso es primordial, que tengamos vida en el compost. De hecho, si tu montón de compost lo coge y está muerto, mal asunto, ¿vale? Quiere decir que no tiene materia orgánica. De hecho, no sé si habéis visto unos gusanos que son como mi pulgar. Esos son larvas de escarabajo. Si hay eso, es un indicativo de que nuestro compost se está haciendo bien, que tenemos un grado de materia orgánica muy elevado y por eso están ahí esos huevos. Si no tenemos de eso, algo está fallando, ¿vale? No estamos haciendo un compost que sea muy rico. Bueno, hay un montón de larvas y de bichos y de, bueno, la mosca de la fruta también y todo esto, y un montón de pajaritos alrededor. Claro, verdecillos de todo el tipo y salamanquesas. Hombre, fíjate, montón, o sea, todos los insectos que hay, las salamanquesas se los zampa. Sí, o sea, hay una vida alrededor de la compostera maravillosa, sí. Mucha gente se asusta y dice, es que no lo quiero porque va a traer bichos, porque cuando abro hay moscas. Claro, no son moscas, es lo que tú estás comentando, son las mosquitas estas de la fruta. Es lógico. De las moscas, eso también. Es, pero es lógico. O sea, tienen ahí materia orgánica que se está descomponiendo, pues van a ir a comérselo. Pero no es un indicativo de que esté pasando nada malo. Sin embargo, si tenemos hormigas, sí que es un indicativo de que está muy seco, ¿vale? Entonces, si de repente empieza a haber muchas hormigas, si os dais cuenta, las hormigas siempre están en zonas secas. Y de hecho, cuando empieza a llover, es cuando aparecen todas las hormigas con alas, porque se van a buscar otros sitios que estén secos. Entonces, las hormigas no quieren terrenos húmedos. Si encontramos hormigas en la compostera, es que está muy seco. Sí, nosotros no tenemos. Si por el contrario encontramos muchos mosquitos, pero no de los de la fruta, sino mosquitos de los de picar, ¿vale? Sí. Esos viven en terrenos húmedos, ¿vale? Zonas con agua estancada y demás. Entonces, si encontramos ese tipo de mosquitos, sabemos que está muy húmedo. Tendremos que hacer un aporte de materia orgánica seca para ir controlando ese grado de humedad y evitar que aparezcan estos insectos, que no perjudican nuestro compost, pero sí que nos está diciendo que algo no va bien. Son indicadores. ¿Vale? Son indicadores. Algo no está saliendo como tiene que salir. Yo solamente decía es que si el ayuntamiento existe una concienciación a través del medio ambiente y demás de realizar compost, por ejemplo, porque no lo centralizábamos en un sitio, se encargaban y luego los huertos y demás, porque yo por ejemplo tengo ahí 2 trocitos, me origina un follón, porque me resulta casi más cómodo comprar un poquito de estiércol de caballo, echar un poquito de ahí, que es lo que con respecto a mí, y no, porque es que es bastante complejo, me refiero. Si está centralizado en un sitio, a lo mejor la compra, porque obviamente se compraría. Sí. Pues iría, pues compraban 3, 4 sacos de compost y se echaría perfectamente. Pero de lo que el ayuntamiento trata, ya, por eso que quiero que... es justo de lo contrario, es de que vosotros os concienciéis en, más que coger y echarlo a un cubo y luego ir a recoger ya el compost, que seáis vosotros los que participéis en todo ese proceso, más estando dentro de los huertos comunitarios, que era lo que estábamos hablando antes, que una de las premisas, digamos, que tenía el ayuntamiento, que yo los conocía y me lo han comentado antes, es que se composte dentro de los huertos. Y de hecho ahora la dinámica es que se conviertan en nodos de compostaje vecinal, es decir, no solo de la gente que participa en el huerto, sino de vecinos de la zona que puedan traer aquí sus restos vegetales de casa para compostarlos. Entonces, pues composteras más grandes o mayor cantidad de composteras, y luego todo ese compost, por ejemplo, Rivas hacia Madrid, en el Chico Méndez, hay tienen allí, creo que son 5 composteras como de 5.000 litros, son gigantes, y ahí se hace compostaje vecinal. Entonces ellos tienen calculados cuántos kilos corresponden a lo que tú has llevado. Entonces tú llevas compost, te van apuntando, materia orgánica, te van apuntando cuántos kilos has llevado, y cuando hacen la extracción te llaman, vente. Suele ser como el 50% en peso, más o menos. La mitad de lo que tú has llevado es lo que... Nosotros hemos calculado más bien el 20%. ¿El 20%? Sí. Pues allí conseguían... Cuando es maduro, el 20%. Es que se queda en nada, se queda así. Ya. Lo que, para apuntar también lo que dice, si nosotros compostamos aquí,
podemos controlar que no vayan impropios. Eso es un problema enorme que está teniendo el ayuntamiento, pero enorme, de que cuando la no gente, quieren el compost. sin saber, lo echa lo que en teoría es orgánico al marrón, va con muchas cosas que no son buenas. Sí, con el sistema del reciclado. Plásticos, restos que no... O sea, hay muchas cosas, incluso cosas que son químicas, ¿eh? O sea, que están encontrando... Nosotros podemos hacer un compost de primerísima calidad, o sea, un abono que es una maravilla, y es nosotros haciéndolo aquí primero. No hay camiones que lo tengan que llevar a otro lado, no consumimos nada. O sea, es cerrar lo que se llama economía circular. Se cierra todo el proceso de tal manera que es muchísimo mejor en cuanto a calidad de lo que controlamos, es el nuestro. Es limpio, es tal, y además sirve para concienciar y que aprendan a la gente que está todo alrededor. Eso es. Entonces, claro, es la fórmula perfecta. Sí, un tema de concienciación por parte de todos. Perfecta, ¿no? Es la fórmula. El hecho de autoabastecernos solamente con la... Sí, de hecho lo que se está en el ayuntamiento, lo que están ahora cogiendo de eso, lo están utilizando para combustible, porque realmente para compostaje... No lo quieren literal ni regalado los jardineros, porque es que es de una calidad bajísima. Por eso es tan importante que los huertos urbanos sirvan como punta de lanza para todo esto. Y de hecho es lo que se pretende. Invitaros a hacer este curso, porque muchos nos habéis pedido otros cursos y nos dijeron del ayuntamiento, intentad a partir de septiembre empezar con el tema del compostaje. Nos queda un año y poco para que esto tenga que estar funcionando. Entonces, que todo el mundo, y que ahora vosotros lo podáis ir extendiendo, y de todos los huertos ir extendiéndolo a vuestras zonas. En el ayuntamiento nos decían que en 1 tonelada de material compostable va una tapa de yogur, y eso ya no vale. Ya no sirve. Eso es. Entonces, claro, o tenemos cuidado y estamos muy concienciados en qué puedo o qué no puedo echar, o si no es imposible.